Él está en medio de nosotros. Así que en este día, si hay algo seguro, es que Él está en este lugar porque Él así lo ha prometido. Amén, gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarle a hacer una última oración antes de ir a la palabra. Hoy día, hermano, hubo una ceremonia eh, una ceremonia que tiene que ver con el cambio de mando, donde se juntaron las iglesias ortodoxas, católicas, evangélicas para orar por el presidente. Y yo creo que es muy necesario que nosotros oremos al Señor, que le pidamos al Señor que Él pueda obrar en estos nuevos 4 años que tenemos por delante en cuanto a la presidencia, y que Dios bendiga a cada persona que ha llegado al ministerio, que ha llegado a trabajar junto al presidente, que esperamos el Señor que les vaya bien. Amén. ¿Cuánto esperamos que nos vaya bien? Porque si nuestro país le va bien, hermano, en todas las áreas, en el área económica, en el área de los negocios, en el área de la delincuencia, si le va bien al país, nos va bien a nosotros que vivimos en este país. Así que vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este nuevo gobierno que ha llegado, y esperamos en el Señor que podamos ver la misericordia de Dios para con nuestro país. Señor Jesús, en esta hora quisiéramos orar como tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra dice que debemos orar por los que están en eminencia, por los que están en los puestos altos, Señor, por los reyes, por los gobernantes y por supuesto por los presidentes, Señor, por cada una de las personas que ha llegado al gobierno, en cada uno de los ministerios, en cada uno, Señor Jesucristo, de los sectores donde alguien ha renovado. Oramos en el nombre de Jesús para que sea tu mano poderosa obrando, Señor, para que a nuestro país le vaya bien. Reprenda al diablo, Señor mío, que quiera destruir, que quiere hacer daño, que quiere aprovechar los espacios vacíos para entrar. Señor, queremos reprender al enemigo en este día y que no pueda, Señor, en este año y en estos 4 años que tenemos por delante, que sea tu mano poderosa, obrando, Señor Jesús, para bien en nuestro país. Te rogamos a ti, Señor, que tomes tú el control, Señor, de la mente de cada legislador, de cada decisión que se va a tomar, de cada ley que se va a aprobar. Oramos a ti para que tú dirijas las mentes de cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que Dios bendiga a nuestro país. Dios bendiga a nuestro país y bendiga a cada persona que vivimos en este país o que llega a vivir hasta este país. Dios les bendiga en gran manera. Bueno, hermano, ya son las 20 horas. Vamos a estar entrando en la palabra del Señor. Cuando termine el servicio, los que me puedan acompañar al lugar de Cuncumén, vamos a ir a orar por nuestra hermana Zaida. Hoy día hablé con la familia, bueno, hablé con ella también. Me hicieron una videollamada. Hermano andaba por ahí en una silla de ruedas. La sacaron a pasear, no sé dónde estaba. Así que está muy bien, está contenta. Eh, Así que vamos a ir a verla, porque dijo que quería que fuéramos a verla un ratito, seguramente a cantar un cántico con ella allí, para que si ella no puede venir al culto, bueno, le llevamos el culto a su casa. Que Dios bendiga a nuestra hermana Zaida. Sus hijas están felices por todo lo que Dios ha hecho. Le pedimos al Señor que si era su voluntad, que le diera unos días más de vida, y esa fue su voluntad. Esa fue su voluntad. Vamos al mensaje, Efesios capítulo 6. Ya tenemos ese versículo en nuestra mente. Estamos hablando de guerra espiritual en este tiempo y vamos a retomar hoy día acerca de este verso. Quizás sea por algunos cultos más nuestro texto principal. Va a haber algún momento en el que vamos a estar hablando acerca de cómo el Señor nos prepara para la guerra. Y anoche dimos un pequeño matiz de lo que vamos a hablar conforme al Salmo 144, donde decía: bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, pero por ahora el texto principal que vamos a tomar es el libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a ir directamente al verso 10. Vamos a leer un par de versos para que podamos entrar en la palabra que Dios trae en esta tarde para nosotros.
y damos lectura en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Tome su asiento. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra el día de hoy. Que Dios nos permite, hermano, a esta hora estar ya mirando el consejo de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar hablando en esta hora acerca de esto, hermanos, y estaba meditando un poquito en las palabras, en los mensajes que van a venir con el paso de los días y que vamos a estar mirando. Y pensaba cómo el enemigo a veces, hermano, trae sobre nuestras vidas tantos males. Cómo el enemigo trata de molestarnos y estorbar nuestro camino con problemas, con males, con dificultades, con distintos tipos de enfrentamientos. Y preguntaba en mi mente, ¿cómo es que el diablo hace todo eso? Bueno, la verdad, hermano, es que Satanás, el diablo, no es muy ocurrente. No es un ser muy creativo. Él no crea nada. Él todo lo va copiando. Amén. Todo lo que Dios hace, él trata de copiarlo o de estropearlo, de echarlo a perder. Dios ha hecho las cosas perfectas y Dios que era bueno, dice en el libro de Génesis. Pero luego el diablo metió su garra para hacer que eso que era bueno se convierta en algo mediocre o malo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Estamos transmitiendo, hermana María, que me encontré acá, pero me encontré con otro vestido de otra manera. No sé si yo no me puedo encontrar acá en la transmisión, pero Dios bendiga la transmisión que se está realizando a esta hora. Bueno, y entonces yo pensaba, ¿cómo es que el diablo nos ataca tan precisamente con cosas que realmente nos dañan? Y pienso en Job. Y Job da en el clavo. Él dice, lo que yo temía, eso me ocurrió. Entonces el diablo va escuchando lo que opinamos, lo que decimos, lo que hablamos, y va escuchando cuáles son nuestros temores. Y conforme a esos temores es que nos trae el problema después. Y dice, pero ¿cómo justamente me fue a pasar? Porque el diablo está pendiente. Él no puede saber lo que usted y yo estamos pensando, pero sí él puede oír lo que usted escribe en Facebook, lo que le comenta a un amigo, lo que habla en la mesa muchas veces. Mira, este es el miedo que tengo temor de esto. Eso es precisamente el diablo. Dice, ahí está, eso es lo que voy a hacer. Y con Job hizo exactamente lo que Job temía. Y Job declara en un momento, dice, lo que temía fue lo que me ocurrió. Que Dios nos ayude a nosotros para que, hermanos, no le demos lugar al diablo. En ningún momento le demos lugar a Satanás, el diablo, a que pueda venir a traer y a estropear nuestra vida espiritual. Entonces, hemos llegado en esta tarde y nos hemos detenido en el versículo que dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiero hablarles en este día precisamente un momento acerca de esto. ¿Por qué es que el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne? Probablemente la iglesia de los Efesios era una iglesia que estaba quizás, hermano, enfocándose en su batalla, en su lucha, y estaba tratando de mirar contra quién tenía que poner sus dardos.
contra quién tenía que apuntar sus flechas. Y tal vez estaba mirando por ahí alguna iglesia, alguna religión, tal vez alguna creencia o tal vez alguna cultura y dijo: aquí vamos a enfocarnos para pelear. Pero Pablo les habla y les dice: la lucha no es contra lo que se ve. Amén. La lucha que nosotros tenemos no es una lucha contra cosas visibles. No es contra sangre y carne, dijo el apóstol Pablo. Y luego menciona una lista, y esta es una de las cosas, hermano, que vamos a ver más adelante, y es que uno dice: ¿por qué el diablo es tan exitoso? Una cosa es que el diablo no se divide. Amén. Dice la Biblia que el diablo no está dividido. No hay diablitos por ahí que andan haciendo grupos y yo me divido para allá, es que yo aquí, es que hago esto. No, no, el diablo está alineado. Los demonios están alineados y funcionan en base a lo que su líder, Satanás, el diablo, les va indicando, es como ellos funcionan. Lamentablemente la iglesia no funcionamos así. Entonces, una de las garantías del diablo es que el diablo no se divide. Y lo otro es lo que explica acá: el diablo es ordenado, tiene jerarquía, y dice que tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores, tiene huestes espirituales. Tiene jerarquía Satanás, el diablo. No es que las huestes quieren ser principados, no, los principados son principados y funcionan de esa manera. Entonces, así es como el enemigo va teniendo victorias. Pero aquí la palabra del Señor nos habla el apóstol Pablo y nos trata de explicar contra quién es nuestra lucha. Muchos dicen: luchamos contra el mundo. Y tal vez en un sentido tienen razón. Otros dicen: luchamos contra las tradiciones. En un sentido también tienen razón. Luchamos contra la carne, dicen otros. Y claro, hay una lucha contra la carne. Luchamos contra la idolatría, dicen otros. Pero detrás de todo eso, detrás del mundo, detrás de las tradiciones, detrás de la carne y la idolatría, está Satanás, el diablo. Amén. Entonces, al final del día, nuestra batalla no es contra las cosas que vemos, es contra el que las inspira. Amén. Es contra el que las inspira, y detrás de toda maldad, de toda malicia, de todo pecado, de toda mentira, el que está detrás se llama Satanás, el diablo. Y aquí en esta iglesia no tenemos miedo de nombrarlo. Hay lugares donde no lo nombran, no, en esta casa no se nombra. Así que es el innombrable. Anoche sentí el innombrable que andaba por ahí. Anoche soñé con el innombrable. No, Satanás, el diablo, así lo nombra la palabra del Señor. Y el Señor nuestro Dios en esta tarde nos va a enseñar acerca de contra quién estamos nosotros luchando. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta tarde y bendiga y fortalezca, aliente el Señor a cada uno de aquellos que en este lugar estamos reunidos en esta noche para aprender algo más de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, en el texto que hemos tomado, enfoca toda esta lucha. Dice: no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores, huestes. A la palabra sangre y carne en el diccionario significa naturaleza humana, naturaleza física, mortal y limitada. O sea, nuestra lucha no es contra cosas naturales, es contra cosas que son sobrenaturales. ¿Cómo podemos nosotros naturalmente, con la fuerza física humana y las capacidades humanas, luchar contra algo espiritual? No podemos hacerlo. No podemos, porque no sé si usted ha visto esas películas donde tiene la capacidad el enemigo de hacerse invisible por algunos momentos. El que está peleando contra él da golpe al aire.
calculando que puede estar ahí, pero de repente viene por su espalda. Entonces es muy difícil pelear así. Por eso es que Pablo nos habla de una armadura del espíritu. Y le llama a Pablo la armadura de Dios. Amén. No es la armadura de una iglesia, ni de una corporación, ni de alguien que se le ocurrió. No es la armadura de un ejército terrenal. Es la armadura de Dios. Y con esa armadura de Dios, usted va a tener la capacidad de poder meterse en el mundo espiritual. Aleluya. No podemos traer los espíritus al mundo natural. Los brujos lo hacen. Los brujos tienen esa capacidad y lo vemos en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento. Lo que hizo Saúl fue consultar una bruja para que le resucitara el cuerpo del profeta Samuel. Entonces, ellos sí tal vez tienen esas capacidades demoníacas de hacer cosas, pero nosotros no podemos traer el mundo invisible al mundo físico, pero sí podemos vestirnos de la armadura de Dios para poder enfrentarnos a ese mundo espiritual que no podemos ver. Amén. Esto es difícil de entender a veces. Uno dice, ¿qué está hablando? ¿Cómo es que nosotros podemos entrar en el mundo espiritual? Si nos vestimos de la armadura de Dios, vamos a tener la capacidad de poder reprender al diablo. Amén. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Marcos 16:15. Dice que Dios nos va a dar la capacidad de que podamos nosotros poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanen. Eso no es algo que se nos ocurrió a nosotros como iglesia. Eso está escrito en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor allí que también íbamos a poder echar fuera demonios. Pero ¿cómo si no los vemos? ¿Recuerda al Señor cuando fue a Gadara? Él se encontró con un endemoniado y él no habló con la persona, habló con los demonios que estaban en él. Él habló directamente, le dijo, ¿cuántos son o cómo se llaman? Y el demonio le responde, le dice, nos llamamos legión porque somos muchos. Entonces, el Señor no habló con la persona, habló con los que estaban dentro de la persona. Entonces, esa misma capacidad es la que Dios quiere entregarnos a nosotros como una armadura espiritual. Porque nuestra lucha no es contra cosas naturales. Y a veces, hermano, nos enojamos con las personas, con los que predican falsa doctrina. Ese mentiroso es. No, el que está detrás de él o el que está dentro de él, ese es nuestro verdadero problema. Que el Señor nos ayude. Si nosotros, hermano, no aprendemos a reconocer al enemigo, vamos a seguir siendo derrotados. ¿Por qué digo seguir siendo derrotados? Porque muchas veces somos derrotados. Somos derrotados por problemas, por crisis, por problemas. Y a veces, hermano, estamos dispuestos a pelear contra el diablo y luego llegamos a casa y discutimos con la esposa, discutimos con los niños y no nos damos cuenta que detrás de eso está Satanás, el diablo. Él está detrás de todas las cosas que son malas. Entonces a veces no es necesario salir al mundo, no es necesario ir donde están los endemoniados, no es necesario, hermano, ir allá a los barrios rojos en Santiago para echar fuera demonios, no están ahí en la misma casa. Y ahí en la misma casa nos vencen. Y ahí en la misma casa, hermano, yo siempre he dicho, no hay nada peor que a uno le vengan a pegar a la misma casa. O sea, que a mí me pegue un vecino, un conocido, me pegue allá en la calle, en la esquina, bueno, me pegó allá, no era mi casa. Pero que vaya a pegarme a mi misma casa, eso ya, eso es vergonzoso. Pero el diablo sí lo hace. Él va y nos derrota en la misma casa. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no lo vemos. No lo reconocemos. No nos damos cuenta que Él está en las cosas mínimas y que Él se propone cada día hacernos caer, hacernos pecar, o se dispone cada día en debilitarnos con tanta cosa y cada día lo va logrando.
Por eso es que el Señor quiere ayudarnos en esta tarde. Y Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, está mal enfocado, le dijo Pablo. Los efesios dijo, ustedes están mal enfocados. Ustedes están pensando que hay que pelear contra el de allá. Hay que derribar al de allá. No, no. Hay un espíritu maligno que es el que hay que derrotar. Se llama Satanás, el diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra lo natural. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 15:50. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15, verso 50? Habla acerca de esta naturaleza. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne no puede heredar el reino. La carne, hermano, se corrompe. La palabra corromper en el diccionario significa descomponer. La carne se descompone y usted y yo, hermano, vamos sufriendo ese proceso lentamente. Lentamente nos vamos envejeciendo, nos vamos arrugando, nuestros huesos van fallando, los nervios van fallando y vamos en un proceso de debilitamiento y dice, por eso la Biblia dice, la carne no puede heredar el reino. Entonces la lucha nuestra no es contra cosas que no pueden traspasar la eternidad. Satanás, el diablo, existe desde Génesis. Han pasado los años y sigue existiendo. Es un enemigo que tenemos en común con todas las generaciones pasadas. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra cosas naturales que se van desarmando y van perdiendo. Si no fuera que el Señor va a destruir al diablo, hermano, allá en Apocalipsis que lo cuenta, el diablo seguiría. Si no fuera que Dios lo va a destruir, él mismo dice que él lo lanzará al lago de fuego. Si no fuera que tiene un final escrito el diablo, cualquiera podría decir que el diablo también es eterno. Pero gracias a Dios que su palabra nos cuenta que no es eterno, tiene un final. Va a haber el momento en que ese enemigo va a caer donde Dios le tiene preparado. Entonces nuestra lucha no es contra cosas físicas que se ven. Hebreos 2:14 nos dice la palabra del Señor así, acerca de esto. La carne y la sangre no tienen ningún poder porque se corrompen, porque se descomponen. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, dice que el Señor lo destruyó. ¿Cómo? Tomando cuerpo, sangre y carne. Por tanto, nuestra lucha, y el Señor dice que Él no fue a pelear con personas muertas, fue a quitarle a Satanás, el diablo, el imperio, el poder que tenía sobre la muerte. Gracias a eso, hoy día usted y yo no debemos temerle a la muerte. Usted y yo debemos caminar por esta vida confiados. Si mañana el Señor nos dice hasta aquí llegaste, bueno, debemos estar preparados. Amén. Si mañana el Señor dice, bueno, se acabó tu vida, hasta aquí llegó, bueno, debiéramos estar preparados. Así que no debemos estar asustados. No debemos estar temerosos, Señor. Y si esta noche pasa algo, Señor, no, si pasa algo, yo estoy esperando al Señor. Así debiese ser. Dios nos ayude. Dios nos ayude a estar preparados. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Mateo 26:41. La carne y la sangre no tienen ningún poder porque se corrompe. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El diablo con sus poderes usa la sangre y la carne para traer el mal a esta tierra. ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás predicamos cómo entró el mal en esta tierra. ¿Cómo entró el pecado? ¿Cómo fue que pasó? Alguien dice, no, si fue una manzana, la manzana fue la culpable. No, hermano, el problema fue el hombre. Dice que por el hombre entró el pecado a la tierra. Por eso que el Señor tuvo que tomar cuerpo de hombre para venir a pagar el precio por ese pecado.
Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces estamos mirando esto, hermanos, precisamente porque Pablo dice, la lucha no es contra la carne. A pesar de que la carne es usada por el diablo para traer mal. No desconocemos y nombramos una lista de 4. ¿Cuáles serán ellos? ¿A contra quién luchamos? Contra el mundo, contra las tradiciones, contra la carne y contra la idolatría. O ahora agarramos la carne y estamos hablando de la carne. Entonces, el Señor dice, a través de Mateo 26, dice que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Entonces, como el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, es como tener un auto, hermano, desarmado entero, con las ruedas malas, con las latas colgando y con un motor nuevo. Usted le va a dar una acelerada y va a quedar toda la carrocería atrás. Va a salir el puro motor arrancando. Porque no está de acuerdo. Dice la Biblia entonces, el espíritu, ¿cómo está? Dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido a veces esa fuerza espiritual en su vida? Pero luego se van a parar a orar y el cuerpo no le acompaña. Y viene el sueño y el bostezo que no lo aguanta y le caen lágrimas y casi lloras ahí, el puro sueño. Eso significa que la carne es débil. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que no es que la carne sea el problema es el que toma posición de la carne. Amén. Satanás y el diablo sabe que nuestra carne es débil. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Usa esa debilidad. ¿Para qué? Para entorpecer el crecimiento, el desarrollo del cristiano. Entonces, nuestra lucha no es contra la carne, no es que usted tenga que agarrarse a azotazos, como esos de por allá en la India, no sé dónde, que agarran, hermano, un chicote y se empiezan a dar y les corre la sangre por su espalda. Te dice, ¿qué les pasa esto? Claro, ellos piensan que castigando su carne van a conseguir algo espiritual, porque eso lo hacen para sus dioses, para sus creencias. Lo hacen, hermanos, cuando el Señor dice que el problema no es simplemente la carne, es el que toma posición de la carne. Por eso es que la palabra dice que tenemos que someter nuestra carne. Pablo en Romanos 12 dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo, habla de nuestro cuerpo, que se compone, hermanos, de órganos, de carne, de nervios. Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese debe ser nuestro racional culto. Culto racional. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la carne, no podemos luchar contra la carne, sino contra aquel que toma el dominio de la carne. Mateo 26:41, lo hemos mirado. Entonces, miren lo que nos menciona la palabra del Señor. Aquí nos encontramos con un dilema, porque el espíritu está dispuesto, pero chocamos con el problema de que la carne es débil y no está dispuesta para las cosas espirituales. La mayoría de las veces aparece la pereza, la flojera. Tengo por acá una lista de cosas que a veces nos hacen muy mal y que no nos permiten a nosotros estar fortalecidos en el Señor. Aparece en nuestras vidas, hermano, la debilidad. Aparece en nuestras vidas cuando tratamos de buscar al Señor, aparece cualquier cosa. La carne tiene 4 problemas: la tentación, el pecado, la pereza y el miedo. ¿Cuánto han sentido alguna de estas cosas? Tentación, el pecado que está siempre a la mano, dice Pablo.
Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer es el que al final hago. Y eso habla de una lucha en contra de la carne y el espíritu. Eso habla de una batalla espiritual personal en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 16, versículo 17, me parece que es. Mateo 16, 17. La carne es débil. La carne es llevada hacia lo malo. La carne de nada aprovecha, dice la Biblia. Pero tampoco, o la carne tampoco nos puede revelar cosas. Sino que la Biblia aquí dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la carne, además de ser débil, no nos trae mucho beneficio a la parte espiritual. Por eso que la palabra nos llama a que tenemos que someter nuestra carne. Tenemos que someter nuestra carne. Y que cada día Pablo dijo que él moría para el mundo y vivía para Cristo. Cada día él iba muriendo en sus deseos, en sus placeres, en sus sentimientos, iba muriendo y lo que estaba en él era Cristo. Hasta que llegó a decir, ya no vivo yo. Gloria al nombre de Jesús. Cristo vive en mí, decía Pablo. Ya no vivo yo, o sea, lo que yo pensaba hace 10 años atrás, ya nada de eso me interesa. Ya nada de eso, mis planes que tenía, los proyectos que tenía, lo que yo anhelaba hacer a esa edad, ya todo se terminó. Hoy día Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude en todas las áreas de nuestra vida. Si no logramos que nuestra carne, que es débil, que es lo visible, lo que se ve, si no logramos que nuestra carne se ponga en la disposición del espíritu o a disposición del espíritu, la batalla se hace más difícil. Dios nos ayude a someter nuestra carne. Dios nos ayude a someter nuestra carne. Hay 4 áreas en nuestra vida en las que la carne es vulnerable. 4 áreas en nuestra vida, se las mencioné recién: la tentación, el pecado, la pereza, el miedo. Vamos a ver una a una esas, no hoy día, pero las vamos a ver porque creo que son más que importantes poder ver y representar contextos bíblicos lo que estamos hablando en esta hora acerca de estas debilidades. La tentación, hermano, es algo de lo cual la Biblia nos habla en cantidad. Te voy a mencionar algunos versículos. Mateo capítulo, vamos primero a Lucas. Lucas capítulo, vamos a ver si tengo acá el versículo exacto para que no tengamos que leer tanto. Libro de Lucas 4, también Mateo 4, habla acerca de lo mismo. Allí está, hermano, el Señor nuestro Dios mostrando nuestro Señor Jesucristo lo que a él mismo le ocurrió. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Quién es el que tienta? Satanás, el diablo, está detrás de la tentación. Satanás, el diablo, es el que está detrás de la tentación en cuanto, hermano, a todo lo malo que está frente a nosotros. Ahora dice así, verso 3. Entonces el diablo le dijo, bueno, el verso anterior dice que el Señor tuvo hambre. Después de los 40 días de ayuno tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjese cómo el diablo fue tentando a Jesús. ¿Qué usó el diablo para guerrear en contra del Señor? Estamos hablando de guerra espiritual. ¿Qué usó el diablo para enfrentar al Señor? Usó la tentación. Si la usó con Dios, ¿cómo no la va a usar con nosotros? Hermano, estamos expuestos a eso. Sabemos que la carne es débil. Sabemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces tenemos que luchar en contra de nuestra carne. Y el diablo va a usar la tentación. En cuanto a la guerra espiritual,
podemos observar la tentación como estrategia de guerra de parte del enemigo. En 1 Corintios 10:13, la palabra del Señor nos dice, en la versión NBI, mire cómo dice el apóstol Pablo a los corintios, hablándole de guerra espiritual. Y nos dice así, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Se acuerdan lo que significa carne y sangre? Significaba humanidad. Carne y sangre significa naturaleza humana, física, mortal, limitada. Eso significa. Entonces, dice Pablo aquí que todas las tentaciones que hemos sufrido corresponden al género humano. Amén. Corresponden al género humano. ¿Qué significa género humano? A la debilidad, a nuestra carne, a las limitaciones. Pero Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, cuando estemos teniendo una batalla espiritual en cuanto a la tentación, en cuanto a nuestra carne, el Señor dice que Él nos da la fuerza para resistir. ¿Por qué es que nosotros caemos entonces? Es porque no estamos preparados. Y el peor problema es que no distinguimos si está el diablo detrás o no está detrás. Escuchaba un predicador que decía, uno de los peores problemas de la iglesia evangélica es que se han hecho vulnerables al poder del diablo porque no creen que el diablo esté metido en todas las cosas. Y otro decía, también se han hecho vulnerables porque piensan que en todo está metido el diablo y ya no se puede ni gritar un aleluya porque dicen, este está endemoniado. Está endemoniado. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude porque para no caer en ningún extremo. No podemos pensar, no creo que el diablo, no. Que cuando el culto está pesado, hermano, pesado, que usted no puede orar, no puede cantar, nada funciona bien. Usted dice, nos faltó ensayo. No, está el diablo metido allí. Porque el diablo no quiere que nos libertemos en la alabanza. Él quiere que usted venga del trabajo lleno de problemas, llegue a la casa, se venga a la iglesia y se vaya de aquí lleno de problemas otra vez. Él no quiere que usted se liberte. Y si en medio del cántico usted se iba a libertar y iba a glorificar al Señor y se iba a aliviar, entonces el diablo dice, tengo que hacer algo. Le pongo un ruido al equipo, le desafino la guitarra, hago que no funcione. Entonces uno dice, no, ¿qué va a hacer el diablo? Pobre diablo, ¿quién sabe dónde está el pobre diablo? No, el diablo, hermano, está metido en todo lo que tiene que ver con adoración al Señor. Él se mete para impedirlo. Él siempre va a querer impedir que usted y yo nos libertemos y adoremos al Señor con todo el corazón. Él siempre va a estar detrás de todas esas cosas para impedirlo. Entonces dice la palabra del Señor, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común del género humano. O sea, ninguno ha recibido tentación de un extraterrestre aquí. Todas las cosas tienen que ver con la humanidad. ¿Cuáles son esas tentaciones? Cansancio, pereza, miedo. Todas esas cosas que nos afectan a diario. Mateo 26:41 dice la palabra del Señor y nos habla acerca de esto mismo. Mire cómo lo menciona, si podemos en la misma versión NBI. Mire cómo lo cuenta la palabra del Señor. Dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. La tentación es una estrategia del diablo para hacernos caer. Hermano, y a veces pensamos que la tentación para un hombre es otra mujer, que la tentación para una mujer es otro hombre, que la tentación para un alcohólico es un vaso de vino, que la tentación para alguien que está metido en pornografía tal vez sea una nueva página. No, la tentación, hermano, es precisamente lo que el diablo hace y dice la palabra del Señor que Él está, el Espíritu en nosotros debe estar dispuesto. El diablo va a tratar de traer tentación precisamente con las cosas que nos gustan, que nos tientan, que nos mueven allá, pero también el Señor nos trae la salida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el diablo usa la estrategia para traer el problema sobre nuestras vidas, para hacernos pensar que eso es la solución.
Pero el Señor dice, estén alerta y oren. La oración es un escudo que nos protege. El día que usted no ora, ese día el diablo le produce la caída. El día que usted no clamó, hermano, y somos tan malos para orar, que Dios nos libre. El culto que menos asistencia tiene, el culto de oración. Y no es tan solo acá. Hay lugares donde no tienen culto de oración porque no va nadie. Nosotros por lo menos venimos 3, 4 hasta este lugar. ¿Por qué? Porque a la gente le parece que la oración no es tan importante. Pero ¿por qué usted vive cayendo en tentación? Porque no ora. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Que el Señor nos libre. La mayor tentación de un hombre y una mujer no es otra mujer, no es otro hombre, no es un alcohol, es no hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Decía un predicador que escuchaba hoy, decía que una de las cosas que a los cristianos nos pasan es que nosotros pensamos que ya tenemos la batalla ganada. Entonces entramos a la cancha como ganadores. No, tenemos que entrar a pelear la batalla. El Señor Él ya venció. El Señor dijo, yo vencí al mundo, pero Él venció al mundo. Nosotros tenemos que pelear nuestra propia batalla. Nosotros tenemos que pasar nuestro propio proceso con la ayuda del Señor. Dios nos ayude a ser fuerte. Santiago 1:12. Estamos hablando que una de las estrategias del diablo es la tentación. Amén. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra lo que vemos. Así que, hermano, no se enoje con lo que ve. Enójese con el diablo que está detrás de lo que usted ve. Enójese con ese diablo y reprenda a ese diablo en el nombre de Jesús. Repréndalo cada vez que el diablo esté tratando o algo esté pasando.